nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de San Cirilo de Alejandría, que fue la oración de la misa. La colecta de la misa habla de cómo él contribuyó a que se declarara la maternidad divina de la Santísima Virgen. Muere en el 444 y participó en el concilio de Éfeso en el 431. Los cristianos de esos primeros siglos, o los que convivieron con los discípulos de Cristo, fueron muy conscientes de su misión de informar con su fe todas las actividades que realizaran. El encargo que recibió un puñado de hombres en el Monte de los Olivos durante la mañana primaveral en la ascensión de nuestro Señor a los cielos pudiera parecer una misión imposible. Desde un rincón perdido del imperio, a unos hombres sencillos, ni ricos, ni sabios, ni influyentes, tendrían que llevar a cabo en todo el mundo el mensaje de un ajusticiado. Y menos de 300 años después, una gran parte del mundo romano se había convertido al cristianismo. La doctrina del crucificado había vencido las persecuciones, el desprecio y la indiferencia. Y a pesar de los vaivenes de la historia, todavía hoy el cristianismo sigue siendo la mayor fuerza espiritual de la humanidad. Solo la gracia de Dios puede explicarlo, pero la gracia ha actuado a través de hombres y mujeres que tomaron en serio su vida cristiana. Cristo no presentó a sus discípulos esta tarea como una posibilidad, sino como un mandato. Y en el Evangelio de San Mateo dice: vayan y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y estas palabras traen a nuestra memoria las pronunciadas por Jesús en la última cena. Como tú me enviaste a mí al mundo, así los envío yo a ellos. Entonces, cuando se trata de la misión de la Iglesia, se corre el riesgo de pensar que es algo que corresponde a quienes hablamos desde aquí, desde el altar. Pero la misión de Cristo, que Cristo encomienda a sus discípulos, ha de ser llevada a cumplimiento por todos los que constituyen la Iglesia. Todos, cada uno de nosotros, según su propia condición, hemos de cooperar de modo unánime en esta tarea común. Y por eso, Concilio Vaticano II dice: la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Todo cristiano es asimilado a Cristo por el bautismo y participa de su misión redentora. Entonces es deber de todos y de cada uno de los bautizados colaborar activamente en la transmisión a los hombres de todos los tiempos el mensaje predicado por nuestro Señor. Y el concilio ha puesto en este campo un retorno a los principios, al poner repetidamente de manifiesto la universalidad del llamado al apostolado, que constituye no solo una posibilidad, entre otras, sino nuestro auténtico deber. Y por eso, dice el Concilio Vaticano II, les ha sido impuesta, por tanto, a todos los fieles la gloriosa tarea de esforzarse para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Y así,
El concilio dice que los fieles corrientes son llamados por Dios para contribuir desde dentro en la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Así lo dice el concilio en Lumen Gentium. Y más adelante termina: los laicos están particularmente llamados a hacer presente y operante la Iglesia en los lugares y condiciones donde no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Entonces, los cristianos de la primera hora, los que convivieron con Jesús o sus discípulos, fueron muy conscientes de su misión. Su conversión les llevaba a un mayor empeño por cumplir los deberes correspondientes a su posición en el mundo. Y por eso Tertuliano decía: vivimos como los demás hombres, no nos pasamos sin la plaza, sin la carnicería, sin los talleres, sin los mesones, sin las ferias y los demás comercios. Con ustedes también navegamos, con ustedes somos soldados, con ustedes labramos el campo, comerciamos, entendemos de oficios y exponemos nuestras obras para su uso. Entonces, en un mundo cada vez materializado, la labor del cristiano del siglo XXI se asemeja a la que hubieron de realizar los primeros discípulos de Cristo. Como ellos, tendrán que transmitir la buena nueva con su ejemplo y con su palabra. Entonces, hay una primera y esencial obligación para cualquier cristiano: el de actuar de acuerdo con su fe. Y por eso el Evangelio de la misa que acabamos de escuchar dice: ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Junto a toda la responsabilidad que tenemos de trabajar bien, de realizar bien nuestro trabajo y así comunicar a los demás la buena nueva, tenemos otro trabajo que ocupa un lugar fundamental, que es el de la familia. En el caso de los padres, ese es su primer campo de apostolado, el lugar en que han sido puestos por Dios para realizar una tarea insustituible, que es la educación de sus hijos. La familia es la célula primera y vital de la sociedad, y de su salud o enfermedad dependerá la salud o la enfermedad de la sociedad. La sociedad será más fraterna si los hombres aprenden en la familia a sacrificarse los unos por los otros. La sociedad será más trabajadora, más leal en la medida en que estas virtudes se aprendan en la familia. En cuanto a la atención de los propios hijos, importa recordar lo que decía Juan Pablo II en las pocas veces que habló de su familia. Pero él decía: mi padre fue una persona admirable y casi todos mis recuerdos de infancia se refieren a él. El simple hecho de verlo arrodillarse todos los días ha tenido una influencia decisiva en mis años de juventud. Era tan severo consigo mismo que no necesitaba serlo con su hijo. Bastó su ejemplo para enseñar la disciplina y el sentido del deber. Y el cardenal Luciani, que fue Juan Pablo I, decía que el primer libro de religión que los hijos leen son sus padres. El ritmo de la vida moderna no parece favorecer esta responsabilidad que ustedes tienen. Cada día, cada vez
tenemos más de todo, excepto tiempo con los hijos. Y se corre el riesgo de que los padres queden absorbidos por el trabajo, aún con el noble deseo de querer que sus hijos tengan todo lo que necesiten. Pero este querer darles todo, o el porvenir de los hijos, el futuro de los hijos, depende más del tiempo que se les haya dedicado personalmente que con todas las cosas que les hayan dado. Y así, cuando los hijos se quejen, no es porque sus padres no les hayan dado ciertas cosas, sino porque ellos no se dieron a sí mismos. Y por eso decía Pablo VI que la familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde se irradia. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en el que ella vive. Entonces, el ejemplo de una familia cristiana, a pesar de sus dificultades y limitaciones, que intenta vivir su ideal, va a ser siempre atractivo, incluso a un nivel humano. Sobre todo si esa familia está abierta a la amistad con otras, de parientes, de vecinos, de amigos, si está animada con este espíritu apostólico. Entonces, de este modo, se hará realidad el ideal que señalaba Juan Pablo II al decir que la familia está llamada a ser un signo luminoso de la presencia de Cristo y de su amor incluso por los alejados, para las familias que no creen todavía y para las familias cristianas que no viven coherentemente con la fe que han recibido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.